Bueno, yo he aprendido en estos 10 años de voluntariado en cuidados paliativos que se puede acompañar sin invadir, sí. ¿Y cómo? Estando. Yo cuando llego por primera vez a una casa a acompañar o a un centro, lo primero que pregunto es, ¿le puedo ayudar en algo? Pues normalmente tienen todas las necesidades básicas cubiertas. Entonces ellos y ellas no te piden nada más sino ser escuchado. Entonces yo estoy con todo lo que eso conlleva, trato de ser empática y desarrollar una escucha activa. Y escuchar también son los silencios. Los silencios hablan también. Entonces el protagonista ahí, o la protagonista es la persona. Yo entro a su casa y me parece ya que me abran la casa, ya me parece, vamos, impresionante. Cuando oímos paliativos, nos ponemos todos, ay, paliativos, vamos a ver a la persona moribunda. No siempre es así. Vamos a ver a una persona que está generalmente cognitivamente bien, y más en esta enfermedad, en el ELA, y que lo que quiere es contarte a lo mejor cosas que con el sufrimiento que tienen no quieren hacer sufrir más a sus familiares, a su entorno, y quieren contarlo a alguien que les escuche, una desconocida como yo. Entonces yo me limito a acompañar estando, lo que ellos me marcan las pautas. En el caso de mi madre, la palabra que dice es acompañar, era súper importante porque nosotros la llevábamos a un fisio y entonces todas las semanas iba 2 o 3 días porque ella se sentía mejor yendo al fisio, le hacían masajes en las piernas y un día lo recuerdo que el fisio me dice, Enrique, se están gastando el dinero en el fisio, pero no veo que tu madre tenga mejoría, entonces quiero que lo sepan como que el trabajo que ella hacía, cada vez que pasaban los días estaba peor. Y yo le decía, mi madre lo que necesita es a que la acompañes, que tenga un momento para venir un día, cada 2, 3 días a las 10. Y al final eso es lo que dice, acompañar. Sí. Sabemos que no van a haber mejorías, pero acompañar es súper importante. Acompañar, no aliviar o curar físicamente, pero sí desde dentro, desde el alma, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en la importancia del acompañamiento, ¿no? Para mí fue súper importante. Es fundamental. Mira, mi madre era una madre súper atenta y siempre estuvo conmigo. Desde que era un niño que empecé en el karting, que es, digamos, la categoría del mundo del motor, la de más pequeñita, pues ella iba conmigo a los entrenamientos, iba conmigo a las carreras y siempre me inculcó el tema del esfuerzo, del esforzarse día a día, de que no habían derrotas. Si un día una carrera me salía mal, pues ella siempre era una persona súper alegre, siempre buscaba el lado positivo de las cosas. Entonces, cuando tuvo la enfermedad no sentí nada diferente porque ella estuvo siempre conmigo. Pero sí apliqué al mundo del deporte lo que ella me dijo toda su vida, que había que esforzarse, de que había que mirar el lado positivo de las cosas y yo creo que al final eso me ha servido para muchísimo porque no cabe duda que es una enfermedad dura. Muy dura, no. Y para llevarla, digamos, de una manera un poco, no bien, pero por lo menos para llevarla tienes que ser una mujer muy fuerte, y ella lo era. Y no solo para su enfermedad, sino para nosotros. Nosotros somos 3 hermanos, mi hermana Alicia, mi hermano Fernando y yo. Entonces lo que hacíamos era que nos turnábamos para cuidarla. Mi hermana estuvo sus 2 primeros años que estaban embarazadas en el cuidado de mi madre, ellas eran uña ni carne, y ya el embarazo ya fue aún pasando los meses y ya un poco, ya ella estaba muy agotada, muy cansada, mi madre cada vez requería de más ayuda, entonces entre mi hermano y yo nos turnábamos.
Y para nosotros nos encantaba ir con ella porque ella era lo que digo, siempre inculcaba, ella, yo creo que lo que le gustaba es sacarnos a nosotros una sonrisa, que en principio sería al revés, nosotros a ella, pero era al revés. Ella buscaba sacarnos a nosotros una sonrisa, que estuviéramos bien. Y yo creo que eso es lo que yo aplico al mundo del deporte, que hay que siempre sacar el lado positivo de las cosas. O sea que tú, por lo que noto, a través del deporte, tu madre, una mujer inteligente, te fue preparando para cuando ella quizás no estuviera. Totalmente. Ella lo pongo como algo súper bonito que nos marcó a mí y a mis hermanos, que en el último año y medio hizo unos libros hechos por ella de los recuerdos de cada hijo. Yo tengo el mío, mi hermana tiene el suyo y mi hermano tiene el de él. Qué bonito. Y son recuerdos que es espectacular, o sea, de que éramos niños, desde que fuimos creciendo y todo con ella. Imagínate un libro con sus fotos, Bueno, ¿no? y ella escribiendo. Ella ya no podía ni escribir, pero le ayudaban y después lo pasaban a una revista. Y bueno, Qué bonito. lo tengo en mi casa y es un recuerdo súper bonito. Y a ella también le ayudó a estar entretenida y hacer una cosa súper bonita. A tener unos objetivos, ¿no? Antes de irse. Exactamente. Los dejó como ya colocados, Ella ¿no? fue preparando todo y al final, bueno, pues ese recuerdo lo tenemos cada uno de nuestros hermanos y súper bonito. Y era sabia tu madre, porque hoy que hablamos tanto del trabajar la tolerancia a la frustración, tu madre lo hizo a través del deporte contigo, ¿no? Sí. Te enseñó los valores y por lo que me estás diciendo, a ser constante, a perseguir tus objetivos. O sea, hoy que tanto hablamos de eso con los niños y con las niñas, que hay que trabajar la tolerancia a la frustración, tu madre quizás sin saberlo, y tú también, pues te lo fue trabajando, ¿no? Sí, pero desde toda su vida, desde que éramos niños hasta cuando nos tuvimos que despedir. Yo siempre digo que mi madre era muy, muy fuerte, era una mujer súper fuerte, siempre intentaba dar el máximo y en su enfermedad lo mismo. Ella quería vivir, era una mujer que quería vivir y hasta el último momento estuvo peleando por cada vez hacer más cosas diferentes, buscando la estrategia para que los días pues fueran pasando de la mejor manera posible. Y yo creo que eso a toda mi familia se nos grabó y lo aplicamos en todo, en el deporte, en el trabajo y en todo. ¿Te sientes satisfecho por haber estado tú y tus hermanas al lado de ella, no? Por lo que veo. Diste la clave, o sea, siempre se lo digo, no enfermos de ELA, sino de cualquier enfermedad, a mis amigos, yo le digo, lo que tienes que hacer es estar con ellos 2 años, 3, 4, los que sean, porque no te vas a arrepentir en la vida. O sea, yo dejé todo, dejé de entrenar, dejé de salir, o sea, porque me gustaba estar con ella y me gustaba hacerle el gusto. Ella igual un sábado pues quería ir a Candelaria, solamente en coche, sin bajarse, sino con el cristal abierto, con la música, y ir y volver. O bajar caminando la calle. Entonces, eso cuando, por desgracia, se tiene que marchar, sabes que lo has dado todo y que y no... te quedas mejor. Te quedas tú mejor. Te quedas con ese recuerdo. Le has contado todo, te ha contado todo, has dado el 120% y te quedas en paz. Te quedas en paz, esa es la palabra. Sé lo que es eso, quedarse en paz. Lo has dado todo y vamos, te quedas satisfecho tú y tus hermanas, ¿no? Sí. Desde luego, qué bonito. Yo creo que yo desde pequeña estoy acompañando a familias, a gente que ha muerto, porque era la pequeña de una familia y antes se moría en la casa, no se iba a los hospitales. Entonces tías abuelas, y nunca le he tenido ese miedo a la muerte, ¿no? Y luego, pues mi trabajo en hospitales de sanitaria, he estado muy cerca de la muerte, pero he estado muy cerca de la muerte, he atendido mucha gente que ha muerto, evidentemente, pero tanto física como emocionalmente, pues
lamentablemente mucha gente muere sola y me da pena que gente que su familia no pueda estar con ellos por diversas causas, porque no hay un horario para morir. ¿Qué he aprendido yo, me preguntas, con los 10 años de voluntariado? Pues he aprendido mucho. He aprendido que yo me marco unos horarios, llamo antes a la persona que voy a visitar o a su familia. Siempre pido permiso para ir. Nadie me ha cerrado la puerta, nunca, nadie. Y entonces lo que he aprendido es que se le ilumina los ojos cuando me ven. Yo, que tienen hijos, tienen sobrinos o no tienen a nadie. Entonces, lo que te decía antes, el acompañar, el decirme, Carmen, ¿sabes? Fui al médico y me dijo esto, o fui al médico. Y he aprendido que están deseosos de hablar de un tema tabú con la familia como es la muerte. Y me han dicho, mira, yo quiero esto para mi muerte, pero mis hijos no lo saben, porque no les quiero causar más sufrimiento. Entonces, para mí, eso es un honor y una responsabilidad, porque siempre les digo, hay una ética en el voluntariado, y lo que hablamos aquí no sale. Pues hace poco una señora me conmovió contándome una situación de paliativo, ya mayor, contándome cómo vivió ella la muerte de su hijo recién nacido, hace 60 años. Y ella me decía, yo esto no se lo he contado a nadie, que no tiene hijos, tiene más familia. Y que yo haya tenido el privilegio de oír ese relato, vamos, yo parecía que estaba leyendo un libro. Cómo ella lo vivió en esa época, qué mal lo pasó, pues no había el sistema sanitario que hay hoy, y cómo ella todavía recuerda paso por paso, y ella vivió, y ese niño, ese bebé tan bonito. A mí me gusta decir que tenemos que hablar de paliativo y que no se convierta la muerte en un tema tabú, y más hoy en día que la gente puede elegir cómo muere. Si podemos elegir cómo vivimos, también podemos elegir cómo queremos morir, si podemos elegirlo, si no es de repente, ¿no? Entonces, yo tengo una nieta de 12 años, tengo 2 nietos también, y la llevé hace poco a visitar a un señor mayor que estoy visitando continuamente. Hay que acercar a los niños, a las niñas, a los mayores, que hay jóvenes también que necesitan, pero en este caso era un señor mayor. Bueno, el señor contentísimo por ver a la niña y mi nieta muy observadora. Entonces, cuando salimos de allí, yo me limité a escuchar porque el señor estaba llorando, porque estaba pasando por un proceso de duelo de su mujer. Y yo me limité a escuchar y a sentir el rato que estuvimos allí. Entonces los padres le preguntaron a mi nieta que cómo se había sentido, cómo había actuado yo, que qué le había parecido, ¿no? Entonces me gustó la contestación que dio con una niña de 12 años, la primera visita que hacía, y dice, pues el señor llorando y Abu asentía con la cabeza y Abu la escuchaba y el señor era hablando y hablando. Le dije, lo has entendido bien. De eso se trata, de estar, no de ir yo a contar allí mi vida. He aprendido que por muy cansada que estoy, voy a ver a las personas que están en situación de paliativo y yo salgo reforzada. Y para terminar y no cansar, he aprendido a ser mejor persona. Y si sé mejor persona, un poco de mejor persona, pues en la sociedad podemos ser mejores personas. Sí, yo creo que en el caso de mi madre, aparte de que tienen que ser súper fuertes ustedes, la palabra empatía es súper importante, porque en el caso, como bien dijiste, yo sé que mi madre cuando entrábamos por casa ponía una cara de alegre, porque no quería transmitirle a nosotros, a sus hijos, pues lo que estaba pasando y más sufrimiento. Pero con la persona, con la cuidadora que está con ella durante el día, efectivamente le contará cosas que no nos contaba a nosotros. Incluso tenía momentos de enfado, claro, porque la enfermedad de ella pues es muy dura. Es dura, es cruel. Cada vez te van fallando más cosas. Es rápido. Pasas a una silla de ruedas, ya no puedes caminar.
En el caso de mi madre ya no podía comer, ya no podía tragar. Entonces tienes un momento de enfado y yo creo que con la persona que más lo paga, entre comillas, es con la cuidadora, con los hijos siempre. Entonces creo que tienen que ser súper fuertes y en ese aspecto todos estos años pues te ha servido para entender que cuando un enfermo se enfada pues es por lo que... Es como un tópico decir que yo recibo más de lo que doy, porque yo al final que doy mi tiempo. Yo doy tiempo, yo no voy, nadie me pide dinero, ni me pide, sí, a lo mejor pues quieres salir un rato, normalmente no. Mi experiencia es que te quieren aprovechar, no quieren salir, no quieren, sino aprovecharte, que los escuches. Entonces, siento que recibo más de lo que doy, pero totalmente. Qué bonito. Sí, estuvo casi que 3 años y muchos momentos positivos. Sí es verdad que no seré yo quien romantice esta enfermedad, es una enfermedad muy muy dura, pero yo creo que hay momentos muy bonitos. Por ejemplo, como decía antes, mi madre siempre trataba de dejar un recuerdo, pero no solo a nosotros, sino a su propio médico. Siempre a ella le encantaba escribir le encantaba y como ya no podía hablar, lo que hacía era escribir. Se hizo su propia firma. Qué inteligente, ¿eh? En el ordenador y se pasaba, si mañana tenía consulta en el médico en el hospital, pues por la tarde ella redactaba lo que le quería comentar al médico y yo vi a médicos llorar al leer esas cartas, no a médicos, sí, a médicos, a un amigo, simple amigo que iba conmigo a mi casa a acompañarme, le tenía escrita su carta y se la daba. Y todavía la conservan. Mis amigos, gente así conocida, todavía conservo lo que me dijo tu madre. Y dejó recuerdos, pero en todos sitios. Con el deporte, ya ella la pobre pues no hablaba, pero solo con levantarme el dedo y hacerme así, cuando salía por casa, o cuando llegaba, que si había ganado, si no, ella con hacerme así, ya ella sabía lo que me estaba diciendo y ella me veía lo que yo le quería decir y el amor en esos 3 años fue como muchísimo más que durante toda la vida. Fue algo increíble porque te vuelcas, sabes que tu madre lo ha dado todo por ti durante toda su vida, pues que menos que esos 3 años o 4 años, pues estar con ella al 120%, y tanto yo como mis hermanos, como mi familia, siempre estábamos juntos, y al final yo creo que la familia se une más, es lo que yo he notado, y son recuerdos súper bonitos, recuerdos que tenemos yendo a comer los fines de semana con ella, y siempre era una mujer alegre, siempre tenía la esperanza, siempre me decía, igual sale algún medicamento. Ella sabía que se iba. Desde el primer momento ella sabía, pero siempre era como, tenía la esperanza, como, porque de esta enfermedad siempre se habla de que se está estudiando, de que se está estudiando una medicación y tal, que va a llegar algo, que hay en prueba. Incluso ella me dijo, a ver si a mí me hacen alguna prueba de las que están haciendo. Al final no llegan, pero siempre creo que el enfermo tiene esa esperanza y creo que también le ayuda un poco a vivir, ¿no? Con esa esperanza de que puede llegar alguna medicación o algo, ¿no? Entonces tengo recuerdos súper bonitos, lo que le digo, o sea, lo de el dedo terrible. La complicidad. Entiendo que en tus momentos a lo mejor de bajona puedas leer algunos de los que escribió, de las cartas que escribió, y te sientes todavía más reforzado con ese amor, ¿no? Sí, sí. Voy al libro que ella me dejó y es como que ahí está todo. Claro. Es una pasada. Eres como una guía. Es una guía que está toda más. Me dice cosas, cuida de tu hermana, estén siempre juntos, quiéranse mucho. O sea, en el libro lo tengo todo. Eres un privilegiado, Enrique, esa enfermedad y esa muerte de tu madre, dentro de todo eres un privilegiado, les dio tiempo a despedirse. Sí, eso sí es verdad que nos dio tiempo. Me hubiera gustado que no le hubiera tocado a ella esta enfermedad y poder seguir disfrutando de ella, pero
al final llegó así y los últimos años pues lo vivimos lo mejor posible. No voy a engañar que es muy duro, pero al final intentas pasarlo lo mejor posible. Es que con amor, con cariño, con la familia unida se viven las cosas diferentes. Sí, yo me recuerdo que salía del trabajo, iba pero corriendo a dar con ella y al final lo Que no lo hacías por obligación, sino porque te apetecía. No. Dormíamos con ella, ¿sabes? Era algo súper bonito. Qué bonito, qué bonito. Esta enfermedad de la ELA es una enfermedad invisible para la sociedad, porque no es muy común, aunque se piensa que dentro de 50 años va a ser muy común. Entonces, es invisible para la sociedad y visible para los pacientes y los familiares. La sociedad nos falta mucho conocimiento sobre la ELA y por lo tanto investigar. ¿Por qué? Porque nos puede tocar a cualquiera. Entonces, la sociedad, nos tenemos que plantear que hay que invertir para buscar una medicación que si no cure, por lo menos paliar la enfermedad, frenar. Pero antes que eso, tenemos que formar a la sanidad pública, a nuestros buenos profesionales sanitarios que tenemos, en detectar esos primeros síntomas de la ELA en atención primaria y que no eso sea ya por descarte después que hayas pasado por un montón de especialistas. Es que eso fue lo que le pasó a mi madre. Fuimos a muchos médicos y el último dijo, por descarte es una ELA. Claro, entonces ya han pasado 1 año y pico, 2, ¿verdad? Exactamente. Se pierde mucho tiempo y a veces se manda medicación equivocada o contraproducente para la enfermedad. Entonces yo pienso que hay que invertir en formación en la atención primaria, porque atención primaria, los centros de salud es la primera puerta de entrada del paciente. Y después, desde que te dicen que tienes ELA, todas las cosas que te van pasando, los médicos un poco se encogen de hombros y te dicen, es que no hay nada que hacer. Y eso, claro, para un enfermo que cada vez que le va pasando algo, la respuesta es, claro. No hay nada, Claro. Tienen que ser muy fuertes como los hombres. Claro. Hay veces que... Y luego, el apoyo en general, desde atención primaria, los hospitales, ya cuando ingresas para hacerte pruebas y tal, no solo al paciente, que va a estar, generalmente va a estar bien cuidado o cuidada, sino al entorno familiar. Es muy importante. Es un shock emocional para todo el mundo. Sí. La gente se queda en shock. Primero, no conoce nada de la enfermedad, recurre a internet. Y después, el tiempo de duración de la enfermedad, que es muy corto, y los planes que tienes con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, con todo. Entonces, la importancia de que no sea un periplo de ir a consultas de especialistas y al final, después que ha pasado tanto tiempo, te den un veredicto, un diagnóstico horroroso, ¿no? Al final, cuando te dicen ELA, es una sentencia de muerte. Claro, claro. No hay nada que hacer. Claro. Y por lo menos lo que intentamos o deberíamos de intentar es que le demos calidad de vida. Claro. Si no tienes un ascensor, pues habrá que ponérselo. Claro, y la calidad de vida son productos de apoyo, que no todo lo cubre la seguridad social y todo el mundo no puede permitírselo. Y la calidad de vida es fisioterapia, rehabilitación, apoyo psicológico a todo el entorno. Luego, una cosa muy importante, los cuidadores y cuidadoras, generalmente son cuidadoras, cada vez se ven más hombres como tú, tienen que renunciar muchas veces a su trabajo para cuidar a ese familiar, con lo que eso conlleva. Y hay gente que no se lo puede permitir. Hay gente que no se lo puede permitir y hay gente que no se puede permitir un cuidador. Entonces, la sociedad debe saber, los gobiernos, que necesitamos unas políticas sociales como el grado de dependencia, las resoluciones que sean más rápidas, que no pueden durar 2 o 3 años una resolución de grado de dependencia o discapacidad, porque cuando viene la resolución la persona ha fallecido, y que la ayuda a domicilio por un profesional que debe estar especializado en ELA y que muchas veces
no hace falta, no se puede con un profesional, son necesarios 2 profesionales porque la persona se queda discapacitada, inmovilizada, totalmente dependiente, y hay que movilizarlo con las técnicas adecuadas entre 2 personas, pero eso tiene que ser todos los días, 24/7, no puede ser 3 días en semana, lunes, miércoles y viernes, 2 horas, un auxiliar de ayuda a domicilio. Tenemos que tener esa visión de que el enfermo de ELA necesita cuidados continuos. Lo que nos pasaba a nosotros es que mis hermanos necesitábamos el turnarnos, porque dábamos el 100% y claro, un día completo Le pasa factura y después uno tiene su familia, sus cosas, entonces claro, el trabajo, Claro. y entonces fue fundamental en la etapa de mi madre que éramos 3 hermanos unidos y estábamos los 3 por todo con mi madre. Entonces nos organizábamos, nos turnábamos, pero porque éramos 3 hermanos. Pero si no somos 3 y solo es uno, esa persona va a acabar enferma también. Claro, y si no cuidamos al cuidador o a la cuidadora Eso me refiero. que nos está dando ese trabajo 24/7 días, si no estás bien no podemos cuidar. Que es muy Nos agotamos mentalmente y físicamente. mentalmente, porque- yo creo que es muy, muy duro. Claro, obviamente. entonces necesitamos que las políticas sociales, al final, visibilizar lo que es el ELA, porque pensamos que no nos va a tocar porque no se ha visibilizado la enfermedad, esta enfermedad tan dura, pero y hay que destinar recursos para ello, para que la persona, el tiempo tan corto que tenga de vida, tenga un final digno y un mantenimiento que le corresponde a toda persona. En mi caso no sabía lo que era. La había escuchado, pero no sabía qué era. Claro. Y con mi mujer de viaje me llamó mi hermana y me acuerdo, estábamos en Croacia y me dijo, ya sabemos lo que tiene mamá. Y me dijo, mamá lo que tiene es ELA. Y automáticamente colgué y empecé a mirar en internet y ya te puedes imaginar Claro, ¿cómo te sentiste? No me lo puedo ni imaginar. todo lo que dice sobre eso, que tuvimos casi que 4 meses que no sabíamos lo que era y cuando empiezas a leer, ahí te das cuenta lo que tiene tu madre, lo que es la ELA y es lo que o sea, le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, Ahora mismo seguramente mucha gente no sabrá lo que es, pero claro. ojalá que no haya más ELA, pero Y con cualquier edad. y con cualquier edad. Entonces, eso es lo que yo veo que Y lo más fuerte es que el enfermo sabe más que tú, porque lee todo, sabe todo. Mi madre tiene tiempo, sabe, leía todo, o sea, porque de cabeza están súper bien y es muy difícil, o sea, necesitamos que la sociedad tome medidas porque le puede pasar a cualquiera. Claro. Como otras enfermedades, pues antes no se hablaba tanto del cáncer, ahora se ha visibilizado, o otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero pienso que eso, que tenemos una deuda ahí pendiente y no con el sufrimiento que tiene la persona y la familia, que se agilice, que no vayas de consulta en consulta, sino que se forme a profesionales en ELA, para que desde atención primaria ya detecten, vale, pues vamos a hacerle tal test o tal prueba para detectar y descartar. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo cada vez que iba con mi madre, que me tocaba estar un día, porque nosotros nos turnábamos, por ejemplo, un día cada uno, entonces el día que me tocaba a mí, la noche anterior descansaba porque sabía que al día siguiente tenía que estar al 120% y lo daba todo, o sea, y para eso necesitas estar fresco, necesitas estar descansado, necesitas estar positivo. O incluso hacer deporte para estar, ¿no? Exactamente, si haces deporte pues vas con otra mentalidad. Y yo creo que también necesitas que la otra persona te vea como bien, ¿sabes? No puedes ir a cuidar a una persona tú estando mal. Entonces yo creo que esa es la mejor manera de transmitirle, energía positiva, que al final
es lo que ellos quieren, porque saben que no hay remedio, o sea, no hay medicación, entonces lo que quieren es calidad de vida y energía positiva. A mi madre le encantaba escuchar música, le encantaba tomar el sol, que le habláramos con naturalidad, y al final yo creo que para eso tienes que estar preparado. Claro. O sea, igual que en el deporte tengo que estar preparado para afrontar un rally o una carrera, pues para cuidar a un enfermo de ELA tienes que estar preparado. Y si tenías un rally, una carrera, ¿dejabas de participar o ella te decía que participara? Tú a lo mejor en algún momento decías, pues no participo para estar con ella. Ella seguramente... Un día lo comenté y es que casi habla. No podía hablar y casi habla porque ella lo que quería era que todo siguiera normal, que los caminos de cada hermano, de todos, pues siguieran, y que ella lo que no le gustaba es sentir que por lo que le ha pasado a ella de su enfermedad de ELA nos afectara en nuestros caminos, en nuestras vidas, a sus hijos, ¿no? Es generosa, ¿no? Era increíble. Entonces ella lo que me decía era que corriera, que me preparara y que ganara. Y solo con levantarme así el dedo, ya para mí eso era tremendo. Vamos, entonces siempre recuerdo cuando llegaban a casa después de un rally, esa sonrisa, ese abrazo, era algo súper bonito. Vamos. Qué bonito. ¿Cuánto hace que...? Pues ella falleció en 2019, ya hace ya unos años, y la verdad que todavía cuando nos reunimos con los hermanos lo tenemos súper presente. Además era una mujer que caminaba mucho por la laguna, yo soy de la laguna, por la Concepción, siempre le gustaba ir a la misma cafetería, siempre que voy ahí, pues a tu madre le gustaba esa tarta. Qué bonito, ¿no? Y dejó mucha huella, incluso con los propios médicos, que yo digo, pero ¿cuántos enfermos puedes tener? Dices, muchísimos, pero tu madre era especial. Qué bonito, porque al transmitir generosidad, pues, y todos vamos aprendiendo, ¿no? Los médicos saben de medicina, pero bueno, qué bonito que se vaya aprendiendo de la enfermedad, vayamos dando paso y que haya gente tan generosa como tú que se abra a contar esa experiencia, ¿no? Y mi madre iba, pero muy al grano, o sea, ella escribía y los médicos yo los miraba porque yo la acompañaba, y los médicos, hasta yo, un poco, como sabía cómo era mi madre, como escribía, y los médicos flipaban con lo que le ponía. Le podía decir... que no se andara con rodeos, ¿no? Sí, era muy clara. Claro. Dice, ¿qué nuevo me vas a contar hoy si cada vez me falla algo? Dice, ya no puedo hablar, ya no puedo comer, ¿qué me vienes a contar ahora? Y claro, los médicos tampoco tienen respuesta. Entonces era una situación que después ya salíamos y ella con nosotros ya en casa, ya pues era otro talante, pero ante el médico era muy dura y muy crítica, y los médicos, bueno, pues la entendían, eran empáticos con ella porque, por lo que hablamos antes, al final necesitan respuestas que no las hay, el tiempo se va, como bien decías antes, el tiempo se va, cada vez están peor. ¿Estuvo ingresada al final? No, al final, en los últimos días, porque ya no podía casi que respirar, pero ella quería dormir en casa, y entonces de paliativos nos dijeron que era mucho mejor pues que estuviera en el hospital, pero fue una noche. Nada. Bueno. Siempre estuvo en casa, siempre estuvo acompañada, siempre estuvo con todo lo que pedía, lo tenía, ¿sabes? En ese aspecto... Qué privilegio de todo. En ese aspecto, una madre solo hay una, y en el caso nuestro lo dimos todo por ella, y yo creo que desde donde estás súper agradecida, y espero que esto sirva para un poco que la ELA se conozca más, la dureza que es no solo para el enfermo, sino para los familiares,
y a ver si dentro de unos años pues estamos hablando de que hay alguna solución ante esta enfermedad, ¿no? Antes me dijiste que valorabas el papel del voluntariado. ¿Tú te ves de voluntario dentro de un tiempo de personas con ELA o no? Pero de personas... Hay que ser muy fuerte, hay que ser muy mentalmente, hay que estar muy bien preparado. Como dije antes, no puedes estar desgastado porque yo creo que ellos necesitan lo mejor y necesitan estar al 100%. Si me encuentro para darle 100%, seguro que voy a estar. Yo te digo que antes de ser voluntariado te hacen una entrevista a ver si estás bien, porque tenemos que estar bien para acompañar, porque es duro. Y te preparan continuamente, es una preparación continua, una formación continua. Y tienes siempre a un coordinador, coordinadora, que va siguiendo tus pasos. O sea, que no se eligen los voluntarios y los enfermos al azar, ¿sabes? Pues se eligen según el feeling que se pueda tener o los deseos también del voluntario, que a lo mejor quiere una mujer o quiere un hombre, o quiere uno más joven o quiere uno mayor, oye. Yo creo Entonces, no es tan sencillo, o sea, que cuando salimos a hacer voluntariado, por mucha formación que tengamos, que como yo te dije antes, nos prepara, y si no pasas la formación, te dicen, no, mire, cuando tú estés mejor, por mucho interés que tú tengas, ¿vale? Y lo valoro un montón eso, lo valoro mucho. Yo creo que cuando hablamos de una madre, no existe palabra, sino ¿Verdad? como que te nace, ¿no? Es algo, madre solo hay una y te nace cuidarla, te nace estar con ella, dejar todo a un lado para estar con ella. Y bueno, al final, si eso mismo lo puedes hacer con cualquier otra persona que no tenga ninguna unión familiar, como es el caso tuyo como voluntariada, yo creo que eso no hay palabras. Yo creo que tienes que estar súper feliz de lo que estás haciendo, porque estás haciendo feliz a muchas familias y a muchas personas, ¿no? Y parece que no, porque parece que en esta sociedad que vivimos la felicidad está en otras cosas. Está en lo económico, en el ocio, y por eso yo siempre invito a la gente a que descubra, si quiere, por supuesto, porque esto no es obligado, que descubra el voluntariado, porque es una forma de ser feliz sin costarte ni un duro. Ya. Sino... Y al final necesitamos ser un equipo y ayudarnos todos con todo, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera seguramente saldremos todos adelante. Sí, cada uno aportando lo que tiene, ¿no? Correcto.